Hola a todos y todos. El día de hoy vamos a trabajar el tema de linealización de sistemas no lineales. ¿Qué es lo que vamos a aprender en este tema y por qué es que lo vamos a aprender? Bueno, lo primero es que cuando nosotros estamos trabajando con sistemas en la práctica, la mayoría de los sistemas, muchos de los sistemas o la mayoría de los sistemas van a ser realmente sistemas no lineales y nosotros tenemos que nos dieron herramientas en el curso de análisis y nos dieron herramientas en el curso de control y todas las herramientas son de sistemas lineales. Pero a la larga la mayoría de los sistemas de naturaleza, casi que prácticamente todos o todos, no son lineales. Entonces lo que nosotros como ingeniería tenemos que saber es con qué criterio podemos asumir que un sistema es lineal o no es lineal. ¿Cómo nos va a servir eso? Nos va a servir para saber cuándo nosotros podemos asumir una linealización o realizar una linealización, en qué rango de valores esa linealización es válida y por lo tanto cuando tenemos ese razonamiento y podemos llegar a esas conclusiones, podemos utilizar las técnicas de control lineal, que son técnicas muy poderosas. Nosotros sabemos que y hemos discutido tanto en clase, que prácticamente ningún sistema es lineal. Nosotros sabemos que si incluso el movimiento de una masa en mecánica newtoniana, si la velocidad es aproximadamente igual a la velocidad de la luz, ya nosotros vamos a tener efectos no lineales en el sistema que nosotros no asumimos cuando estamos trabajando con mecánica newtoniana, pero si estamos trabajando con un automóvil que va de San José a Cartago, evidentemente no nos estamos acercando para nada a la velocidad de la luz, sobre todo si vamos detrás de dos camiones que van en dos carriles diferentes, ¿verdad? Entonces, eh, podemos asumir con bastante certeza que el movimiento en esos casos es un movimiento que se puede asumir como lineal. Podemos encontrar regiones de operación donde su grado de linealidad es tan alta que podemos asumir esas linealidades. Ese ejemplo de la relatividad y mecánica newtoniana. Otro ejemplo puede ser el ejemplo que nosotros tenemos cuando estamos trabajando con un diodo, ¿verdad? Y que nosotros asumimos que sus valores de corriente sobre voltaje tienen ciertas características. Desde este punto a este punto, nosotros no vamos a tener corriente cuando le aplicamos una tensión a entre sus valores. Por cierto, voy a borrar esto de aquí para que no se confunda con nada más. Pero hay otros momentos en que eventualmente nosotros podríamos asumir un cierto valor de linealidad. Digamos, si nosotros estuviéramos operando solo en esta región, tal vez podríamos asumir cierta linealidad con alguna certeza, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa en el caso de nosotros? En el caso de nosotros, de las herramientas que nosotros hemos visto en el curso, tenemos que las ecuaciones de espacio de estados es la herramienta que nos permite a nosotros trabajar con sistemas lineales o no lineales. Cualquier sistema, lineal o no lineal, puede ser expresado utilizando la siguiente forma, que es la forma que nosotros conocemos, que es derivada del valor del estado con respecto al tiempo, va a ser igual a una función del estado de las entradas, que en este caso vamos a llamar R, y entonces tenemos que también la función es un vector. Tanto la función como las entradas como las salidas son vectores. Y estamos hablando entonces de vectores donde x va a ser x de t
va a ser n por 1, digámoslo así, o sea, que tenemos que x va a ser igual a x1, x2, etcétera, etcétera, hasta xn, ¿verdad? Vamos a tener que r de t, la entrada, que la entrada no necesariamente tiene que ser del mismo tamaño que el estado, y esto es bien importante, ya lo hemos visto, ¿verdad? Hemos visto sistemas de 3, 4 estados, pero con una entrada de un solo valor, de un escalar, ni siquiera vectorial, ¿verdad? Esta entrada que vamos a asumir que va a ser de tamaño p por 1, lo que quiere decir que tiene la forma R1 de t, R2 de t, etcétera, 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 hasta Rp de t, ¿verdad? Y finalmente tenemos que la función que tenemos acá, f de t, f de x y de p, claramente tiene que ser también n por 1, porque tiene que ser del mismo tamaño del estado con el que estamos trabajando. Muy bien, como estábamos diciendo, a diferencia de- del caso de sistemas lineales que se pueden expresar con funciones de transferencia, a diferencia de las funciones de transferencia, nosotros podemos expresar sistemas no lineales e invariables en el tiempo utilizando ecuaciones de espacio de estados. Entonces, ¿ok? Entonces podemos expresar sistemas no lineales y variables en el tiempo utilizando ecuaciones de espacio de estados. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos una ecuación de dos estados, x1, voy a hacerla mejor porque esto me quedó muy feo, x1 igual, y aquí voy a asumir la dependencia del tiempo para que no quede demasiado larga. X1 de t igual a x1 más x2 al cuadrado y x2 punto igual a x1 más r, nos damos cuenta que el sistema solamente tiene dos estados, solamente tiene una entrada. O sea, un sistema no lineal no necesariamente tiene que ser extremadamente grande, puede ser así de pequeño. Solamente el hecho de tener este cuadrado acá ya hace que el sistema sea no lineal, ¿verdad? Y entonces nosotros empecemos a tener problemas con, o sea, no podamos directamente utilizar los métodos de control o lineal que nosotros utilizaríamos en otro caso. Entonces, normalmente, aunque existe toda una rama de control no lineal con el que nosotros podríamos crear un control aplicando este sistema, y para la gente que tenga interés en control no lineal puede revisar metodologías que se fueron desarrolladas por, creo que un ruso que se llama Lyapunov. Las metodologías de Lyapunov nos sirven para crear sistemas de control no lineal. Pero incluso utilizando Lyapunov, por ejemplo, nosotros no podríamos predecir directamente a partir de métodos matemáticos muchísimas de las cosas que nosotros podemos predecir en sistemas lineales, como por ejemplo qué tanto va a durar en estabilizarse, cuál va a ser el sobreimpulso y cosas por el estilo que vamos a ver más tarde en las clases. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Si el sistema es relativamente lineal, en el punto de operación donde nosotros podemos trabajar, vamos a poder aplicar muchísimas técnicas conocidas
de control lineal. Entonces ahora lo que nosotros vamos a trabajar es el proceso de la linealización. El proceso de la linealización que vamos a aprender en este caso lo que hace es aprovechar la expansión de las series de Taylor para las funciones con las que nosotros estamos trabajando. Entonces aprovechamos básicamente lo que tenemos que recordar es que cualquier función puede ser expresada como una serie de Taylor alrededor de un punto o trayectoria nominal. Y esta es la base de la linealización que vamos a aprender. Ojo que no solamente estamos hablando de puntos, sino que también estamos hablando de trayectorias. Si el punto o trayectoria es x de t igual a x0 de t, y este punto o trayectoria, como lo pongo en términos de t, porque puede ser una trayectoria, ¿verdad? Entonces, recordemos que x es de tamaño n por 1. Si nosotros decimos que y es igual a 1, 2, 3, etcétera, 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 hasta n, o sea, el tamaño de x, entonces lo que nosotros vamos a tener es que podemos expresar el valor de xy, ojo que esto es un escalar, o sea, solamente uno de los valores del completo estado x, como, vamos a ponerlo aquí de t para ser muy formales porque esta es la fórmula principal de esta parte. Perdón. xy de t sería igual, primero, a la función f de y en los puntos en que estamos linealizando, x0 y r0, o los puntos o las trayectorias, más los primeros valores de la expansión de la serie de Taylor, que en este caso, por ser un sistema matricial, nos darían el siguiente resultado. Esta es la primera expansión de la parte con respecto a x, pero también necesitamos la derivada con respecto a la entrada, por lo tanto, tendremos que sumarle el siguiente valor. Y con esto nosotros tenemos la expansión de Taylor completa alrededor de un punto de operación, que en este caso, el punto de operación, como dijimos anteriormente, va a ser R0 y X0. Este es el punto de operación con el que nosotros estamos trabajando, y la expansión, como ustedes ven, no tiene los términos de orden superior que nosotros necesitaríamos acá, ¿verdad? Lo que nosotros estamos asumiendo es que estos términos de orden superior son relativamente pequeños. ¿Por qué? Porque estamos en las cercanías del punto de operación, y la cercanía al punto de operación es un punto donde esos valores son relativamente pequeños, pero si nos salimos del punto de operación, entonces los valores podrían ser un poco más grandes. ¿Cómo determinar qué tan pequeño, qué tan grandes son los valores? Podemos hacerlo de muchas maneras. Podemos utilizar la función original y hacer gráficas, y utilizar la función linealizada y hacer gráficas, y verificar qué tan largo las dos funciones trabajarían. Imagínense, y esto ya es muy práctico, imagínense que, por ejemplo, ustedes tienen la función original y tienen la función linealizada.
Imagínense que ustedes con la función original obtienen algo como esto, y con la función linealizada ustedes dicen, obtienen algo como, no sé, esto. Pero ustedes lo que quieren es trabajar en este rango de operación, y en este rango de operación, perdón, qué pena, no les estaba enseñando absolutamente nada. Voy de nuevo. No les estaba enseñando absolutamente nada, pero no pasa nada. Se los enseño rapidito. Entonces, si ustedes tienen una gráfica y por ejemplo la función no lineal es algo así y la función lineal, qué sé yo, les da algo así, y ustedes tienen que operar, por ejemplo, en estos puntos de operación, ustedes pueden verificar con la función lineal o no lineal cuál es el porcentaje de validez. Y por ejemplo, en este punto, que puede ser el punto más donde más se aleja la función, qué sé yo, aquí digamos, aquí en este punto de acá, ustedes se dan cuenta que el alejamiento es de 5%. Y ese alejamiento para ustedes es lo suficientemente bueno, y por lo tanto entonces pueden trabajar con ese tipo de cosas. Ok. Ok, aquí vamos a hacer tres definiciones que ya puse en la pizarra. La primera definición es X0i, que es esta definición, que voy a pintar en amarillo. Esta definición que nosotros tenemos acá, que es f de i, que aquí no se ve bien el i, de x0 a xr, ¿verdad? Vamos a escribirlo bien para que se vea totalmente bien. Ajá. Esto es f, perdón, esto es f, para que se vea bien claro, esto es f de i, ¿verdad? De x0 a x. Entonces x0i es el valor de la derivada en el punto de operación alrededor del cual estamos linealizando. Muy bien. La segunda definición la vamos a hacer como delta x i, que es este valor que está acá. Delta xi va a ser xj menos x0j acá. Y la tercera definición va a ser delta rj, que aquí lo puse como x, pero es r, ¿verdad? Delta rj, que va a ser rj menos rj0, r0j, que vamos a corregir acá para que quede bien claro cuando ustedes lo estén trabajando en la pizarra. Esto es x r0j. Entonces, con estas tres definiciones, delta rj, delta xi y fi como x0i, nosotros además definimos el delta xi como xi menos xi0. Entonces esto de aquí menos esta parte de acá sería el delta j, ¿verdad? El delta xi punto. Entonces nos va a quedar que esa ecuación de manera completa se puede escribir. Vamos a hacerla acá para que nos quede espacio. Se puede escribir de la siguiente manera: delta xi punto va a ser igual a la sumatoria que nosotros tenemos ahí, j igual 1 hasta n de la derivada de fi xr entre xj, esto es un j, multiplicado por el delta j, y esto se evalúa en x0, r0, ¿verdad? Vamos a hacerlo un poquito para acá para que se vea bien. Más la sumatoria desde j igual 1 hasta p de la otra derivada parcial, que sería la derivada parcial de la función derivada f de i entre derivada de rj de las variables que nosotros tenemos
en el punto de operación por la delta RJ, que nos quedaría entonces como una ecuación linealizada. La linealización se ejecuta con estos operadores que están acá. La linealización es básicamente obtener estos operadores que están acá y este operador que está acá, pero con una cosa muy importante. Bueno, aquí tengo que ponerlo bien, delta XJ, no solamente delta J. Ajá. Aquí está delta XJ, ¿verdad? Delta XJ ahí. Con una cuestión muy importante, las variables de estado de la ecuación linealizada ya no es xy y la entrada no es delta r, no es r, sino que son delta, y esto es una diferencia fundamental. Aquí ven que esa variable queda como delta xy, punto. Ese es el estado y estas son las entradas, o sea que a la hora de linealizar la ecuación nos queda como una ecuación de espacio de estados lineal, pero con estados diferentes. Y ahora en los ejemplos vamos a ver con claridad cómo es que eso se comporta. Ahora, si nosotros queremos expresar esta cuestión de manera matricial, resulta que finalmente podemos hacer que delta x punto va a ser igual a A, que opera por delta x, más B operando sobre, delta R. Ambos son vectores. Y entonces tendríamos que las ecuaciones diferenciales de este sistema serían las siguientes. Esta sería para el caso de A, la derivada parcial de f con respecto al x. Esto evidentemente evaluada en x0, r0, ¿verdad? Y para el caso de B, que voy a pausar acá y luego presentar el resultado completo para no durar demasiado, solamente copiando el resultado, nos quedaría esta derivada parcial de la función f con respecto a r, pero r, p, ¿verdad? Aquí p y aquí n. Y entonces tendríamos matrices de n por n y n por p. Y así finalmente obtenemos las matrices para la linealización del sistema, que ahora vamos a ver con algunos ejemplos cómo es que esto opera.